María siempre ha sido una mujer de una generosidad sin igual. A sus 60 años mantuvo una vida tranquila y reservada, especialmente después de la muerte de su marido hace 2 años. La soledad que antes la asustaba, ahora era algo con lo que aprendió a vivir, prefiriendo la compañía de sus hijos y de su nieta, Escarlata. Sebastián, el hijo mayor, era su mano derecha. Cada vez que él la visitaba, María se sentía apoyada, como si el mundo aún tuviera algo bueno en él. Pero en ese momento, Sepi encontró en una fase de introspección, sintiendo que había más en la vida que la rutina del hogar y los pequeños gestos de afecto. En el fondo, sentía que era hora de volver a ponerse de pie de alguna manera, pero sin prisas. El día de su cumpleaños número 60, la casa de María se invadió de una energía diferente. Sebastián y su familia, Violeta y Escarlata, llegaron con sonrisas y abrazos, como siempre, pero había algo en la expresión de Sebastián que ella no podía identificar. Instalaron en la sala de estar. Scarlett corrió hacia su abuela con una caja cuidadosamente envuelta. «¡Feliz cumpleaños, abuela!», dijo con ese brillo en los ojos de alguien que no podía esperar a ver la reacción. María sonrió y con una leve sonrisa pensó para sí que el mejor regalo que podía recibir era la presencia de su familia. Pero cuando abrió la caja, sucedió algo extraño. En el fondo, escondido entre papel de regalo y cintas, había un cigarrillo, y debajo, algo que le hizo congelar la sonrisa. Lo que había allí no tenía ningún sentido. María sintió una ola de calor subir por su cuerpo. No era ira, sino un profundo malestar, una sensación de que algo no estaba bien. Miró el cigarrillo, sin entender cómo podía estar allí, en medio de un regalo que su nieta había preparado con tanto amor. Pero lo que realmente la desconcertó no fue el cigarrillo, sino lo que estaba enterrado en el fondo de la caja. En el momento en que sus manos tocaron la pequeña carta doblada, sus dedos temblaron. Era una carta escrita a mano, con palabras tan formales y frías como si fuera un mensaje impersonal. El contenido hablaba de un préstamo que le había hecho a Sebastián en el pasado y una deuda que, al parecer, aún no había sido pagada. Pero lo más impactante fue la cantidad mencionada, algo que no recordaba haber pedido prestado. Aquellas palabras desconcertantes la dejaron sin palabras, como si le hubieran quitado una máscara, revelando un escenario que nunca había imaginado. Miró a Sebastián y Violeta tratando de encontrar algún rastro de explicación en sus ojos, pero no había nada. Sebastián estaba serio, casi como si estuviera esperando una reacción que no llegó. Violet, por su parte, parecía evitar el contacto visual, jugando distraídamente con el cabello de Scarlett. El frío en el ambiente se hizo insoportable. María intentó disimularlo sonriendo tímidamente, pero la angustia se apoderó de su pecho. Sabía que no podía quedarse allí por más tiempo, con ese peso creciendo dentro de ella. Luego, sin decir palabra, se levantó tranquilamente y caminó hacia su habitación. Sus pasos eran lentos, casi pesados, como si cada movimiento fuera una decisión que requería toda su fuerza. Cuando entró en la habitación, se encerró y permaneció en silencio, mirando la ventana abierta, tratando de procesarlo todo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo había llegado su hijo a esa situación? Se sintió traicionada, pero al mismo tiempo, incapaz de aceptar que eso pudiera ser cierto. En los días siguientes, María intentó distraerse con sus tareas cotidianas, pero lo ocurrido en aquel cumpleaños seguía rondando su mente. Ella no podía entender cómo las cosas habían llegado a ese punto. Sebastián, el hijo en quien más confiaba, siempre tenía un pedido de ayuda, una excusa sobre problemas económicos. Ella siempre se había rendido, con el corazón abierto, queriendo ver bien a su hijo. Pero el nuevo coche que había comprado, los costosos accesorios de marca para Violeta, todo eso
No encajaba con la imagen que ella tenía de su hijo. Cada vez que él acudía a ella diciéndole que necesitaba más dinero, algo en su corazón se cerraba un poco más. Ella no quería creer que él estuviera usando su generosidad para cubrir sus propios defectos, pero las pistas estaban allí y María ya no sabía cómo ignorarlas. Ya no podía confiar en sus propias percepciones. Sentía que le ocultaban algo, pero al mismo tiempo no quería que esa desconfianza corroyera el amor que aún sentía por su hijo. Así que tomó una decisión difícil pero necesaria. Empezaría a observar más de cerca. Con la ayuda de una amiga, María instaló discretamente cámaras de seguridad en su casa. Algo dentro de ella le decía que la verdad estaba allí, esperando a ser descubierta. Pero el miedo de ver lo que sabía que saldría a la luz la paralizaba. Las noches siguientes estuvieron marcadas por un silencio inquietante, con María sentada en su sofá, mirando los vídeos de las cámaras. Al principio, vio cosas pequeñas, sin importancia. Sebastián y Violeta riendo juntos, las conversaciones casuales sobre la vida cotidiana. Pero en una de esas grabaciones, algo le revolvió el estómago. Sebastián y Violeta discutían en voz baja, pero María podía escuchar claramente la frase: «Ella no puede saber, necesitamos que siga creyendo que está ayudando». Sus manos temblaron y un escalofrío le recorrió la columna. Fue como si todo lo que temía se hubiera confirmado de inmediato. El shock fue tan grande que María ya no pudo dormir bien. Las palabras resonaron en su cabeza como un eco que no podía borrarse, y sintió el peso de la decepción hundirse en su pecho. Nunca en su vida se había imaginado que su hijo pudiera ser capaz de manipularla de esa manera. Sebastián, el niño que había visto crecer, que había compartido con ella tantos momentos especiales, ahora estaba dispuesto a aprovechar su buena voluntad. El dolor fue inmenso, no solo por la traición, sino porque se dio cuenta de que él, que siempre había sido cuidadoso y atento con ella, se había convertido en alguien a quien apenas reconocía. Lo que la hacía sentir aún más sola era el hecho de que nadie más parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. Sus otros hijos no estaban lo suficientemente cerca para ver lo que pasaba detrás de escena, y ella, siendo madre, no quería ser una fuente de conflicto. Pero al mismo tiempo, ya no podía ignorar la verdad. María sintió que ya no podía ser una espectadora pasiva en su propia vida. Había algo dentro de ella, un instinto protector, que la obligaba a tomar la decisión que había estado posponiendo durante tanto tiempo. En el momento en que vio a Sebastián pidiendo nuevamente dinero para encubrir otra mentira, algo dentro de ella se rompió. Ella no podía permitir que ese ciclo continuara. Era como si su generosidad hubiera sido una muleta para él y ahora ya no pudiera caminar sin ella. Con el corazón pesado, pero decidido, María buscó un abogado. Ella sabía que el cambio sería drástico, pero sentía que era la única manera de garantizar que su vida, sus decisiones y su legado fueran respetados. Ese mismo día hizo un cambio en su testamento. Maverick, el hijo menor que vivía en el extranjero, sería el nuevo beneficiario de su herencia. María sabía que esa decisión podría alejarla aún más de Sebastián, pero de alguna manera sentía que estaba recuperando el control de su vida. En los días siguientes a la firma del testamento, María sintió una mezcla de alivio y angustia. Finalmente, había tomado acción, pero el dolor de estar separada de Sebastián, su hijo mayor, todavía la torturaba. Ella sabía que él nunca entendería la decisión. El vacío que dejaría en su vida sería inmenso, pero ella ya no podía tolerar la idea de ser manipulada, de ser vista como un medio para sus propios fines. A medida que pasaban los días, la presión para mantener este cambio en secreto aumentaba. Con cada visita de Sebastián y Violeta, María se encontraba ante una difícil elección: decir la verdad o continuar la farsa,
aunque eso significara tragarse en silencio su decepción. Ella eligió mantenerse distante pero educada, tratando de evitar discusiones y mantener la paz a su manera. En el fondo, ella sabía que esa paz era solo superficial. Era una noche lluviosa, de esas que parecen invitar a la reflexión profunda, que María se sentó en su sofá y decidió escribir una carta a Sebastián. No sabía si tendría el coraje de entregarlo, pero sentía que debía escribirlo. La carta explicaba lo que sentía, la tristeza, el dolor y, lo más importante, el amor que todavía sentía por él. María no culpó completamente a su hijo, pero sabía que él necesitaba comprender el impacto de sus acciones. Las palabras fluían mientras escribía, como si todo lo que había estado reprimido durante tanto tiempo necesitara salir de inmediato. Ella no ocultó su dolor, pero tampoco quería que él sintiera que lo estaba abandonando. La decisión de cambiar su testamento no fue un castigo, sino un intento de protegerse, de asegurarse de que el final de su vida no estuviera dominado por la culpa o la explotación por parte de aquellos en quienes más confiaba. María sabía que la carta era un riesgo, pero también sabía que si no decía lo que sentía, las palabras podrían acumularse dentro de ella para siempre. A la mañana siguiente, decidió armarse de valor y dirigirse a la casa de Sebastián. La lluvia había dado un respiro, pero la atmósfera estaba pesada, como si la naturaleza también sintiera lo que ella sentía. Al llegar allí, María dudó un poco antes de llamar a la puerta. Cuando finalmente lo hizo, fue Violeta quien respondió con una sonrisa forzada en el rostro. Ella invitó a María a entrar, pero la atmósfera era extraña, como si todos supieran que algo estaba por suceder, pero nadie quisiera ser el primero en hablar. Sebastián estaba en la sala, con un vaso de whisky en las manos, como si fuera una bebida de todos los días, y cuando vio a María, su sonrisa era fría y vacía. La saludó rápidamente, sin mucho entusiasmo, y María, con el corazón apesadumbrado, se sentó a su lado, sintiéndose más distante que nunca. Ella intentó mantener la conversación liviana, como si nada estuviera sucediendo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Cuando finalmente encontró la fuerza para hablar, la verdad salió a la luz. Sebastián, sé lo que pasa. Sé que tú y Violeta han estado manipulando mi buena voluntad. Conozco tus problemas financieros y las mentiras que me has contado. No puedo permitir que esto continúe. La habitación quedó en un silencio absoluto. Sebastián la miró, una mirada de sorpresa mezclada con enojo, como si nunca hubiera imaginado que María pudiera llegar a ese punto. Violet, por su parte, estaba completamente en silencio, incapaz de decir una palabra. María no los miró directamente, sino que fijó su mirada en un punto lejano, como si quisiera escapar de esa realidad. He modificado mi testamento. Maverick será el beneficiario. Necesito que entiendas, hijo, que mi generosidad ya no puede ser explotada. Necesito protegerme. Me lo merezco. La tensión era palpable, y María sabía que al tomar esa decisión estaba creando un abismo que tal vez nunca pudiera salvarse. Pero en ese momento sintió que estaba haciendo lo correcto. Sebastián se quedó en silencio unos instantes, como si procesara las palabras de María, tratando de encontrar una respuesta que justificara su actitud. Finalmente, la miró con una mirada que era una mezcla de frustración y desdén, como si estuviera viendo a su madre bajo una luz completamente nueva. «No lo entiendes, madre», dijo en voz baja y mesurada, pero con tono acusador. «Siempre he hecho lo que he podido para cuidar de nuestra familia. ¿Crees que me aproveché de ti? Estás siendo injusto». María sintió una oleada de ira y tristeza al escuchar eso. Ella había dado su vida por sus hijos, siempre dispuesta a sacrificarlo todo por ellos, y ahora su propio hijo estaba intentando revertir la situación, como si tuviera el control.
Ella respiró profundamente, intentando no dejar que la sacudiera. La mujer en la que se había convertido en estos últimos meses ya no era la misma de antes, y sabía que si no se mantenía firme ahora, todo lo que había construido a lo largo de su vida se derrumbaría. No se trata de ser justo o injusto, Sebastián. Se trata de darte cuenta de que ya no eres un hijo. Eres alguien que intenta controlarme, y eso ya no es aceptable. Violet, que había permanecido en silencio, hasta entonces, finalmente habló. ¿De verdad vas a dejar que esto pase, María? ¿Vas a alejarte de tu familia por una estupidez? No puedes hacer eso. Pero a María ya no le importaban sus súplicas. Ella ya sabía en qué se estaba metiendo, conocía las consecuencias. Ella ya no quería escuchar excusas, ya no quería sentirse responsable de los errores de los demás. María estaba cansada de ser la fuente de estabilidad de todos, mientras su propia vida era ignorada. Lo que estaba en juego ahora ya no era solo dinero, sino su dignidad y la paz que tanto buscaba. Se levantó lentamente, miró a Sebastián y le dijo con firmeza: «Te amo, hijo, pero tienes que entender que mi vida ahora me pertenece. Hice lo que pude por ti, pero ahora es hora de cuidarme, y no permitiré que me exploten más. Vete, Sebastián». Las palabras cayeron como una frase, y Mary supo que en ese momento había dicho todo lo que necesitaba decir. Después de ese enfrentamiento, la casa de María quedó sumida en un silencio inquietante. Sebastián y Violeta se fueron sin decir otra palabra, y ella se quedó allí, en medio de la habitación, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Era como si el aire hubiera cambiado, como si estuviera respirando por primera vez en años. Por primera vez en mucho tiempo, María se sintió ligera. Ella no sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que en ese momento se había liberado. De alguna manera, ese sentimiento de haberse alejado de alguien a quien amaba con todo su corazón no la hacía sentir culpable, sino un alivio inusual. Sabía que no sería fácil, que la ausencia de Sebastián sería una herida abierta por mucho tiempo, pero al mismo tiempo sentía que había dado un paso hacia su propia recuperación. No se trataba solo de dinero o de herencia, se trataba del derecho a protegerse, a poner límites a lo que alguna vez parecía un acto de amor incondicional. Las siguientes semanas estuvieron llenas de introspección para María. Pasó más tiempo sola, pero con la paz que buscaba. Durante ese periodo, recibió algunos mensajes de Sebastián, pero decidió no responder. La distancia entre ambos parecía necesaria, y ella ya no quería entablar conversaciones que la hicieran dudar de sus elecciones. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Maverick, el hijo menor, que vivía en otro país, apareció en su puerta. Él pasaba por aquella ciudad y se había enterado de todo lo que había sucedido. A diferencia de Sebastián, Maverick no la juzgó. Él conocía las razones que llevaron a María a tomar esa decisión, y más que eso, la apoyó. «Mamá, hiciste lo que tenías que hacer», dijo con una sonrisa. Y en ese momento, María se sintió bienvenida de una manera que no se había sentido en mucho tiempo. Tal vez fue el amor incondicional de sus hijos, tal vez fue su amor por ella misma. El hecho es que, por primera vez en años, María sintió que había dado un paso importante hacia su propia felicidad. El resto de la familia, ahora distante, ya no importaba. Se había liberado de las cadenas invisibles que la mantenían atada a falsas promesas y manipuladores. María supo que a partir de ese momento su vida sería diferente. Ella ya no tenía que ser la única que cargara con todo el peso. Lo que ella hizo ese día no fue solo una elección sobre una herencia, fue una decisión sobre lo que significaba vivir con dignidad, y nunca lo olvidaría.